Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les comparto esta hermosa bolsa o cartera. Los materiales que necesitamos es lana número 4, aproximadamente 250 gramos. Y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 6.5 milímetros. Para comenzar vamos a necesitar unas asas de plástico, de madera, lo que ustedes tengan. Estas son un poco pequeñas, por eso yo prefiero hacerlas. Ya les he enseñado en otros videos cómo las he hecho. Las podemos hacer con un trozo de manguera gruesa, un alambre que sea bien grueso. Hacemos un círculo y luego lo cubrimos con la lana. Vamos a utilizar 2 hebras a la vez. Pasamos así y luego lo pasamos para arriba. Comenzamos a hacer puntos bajos. Sacamos, hacemos punto bajo. Sacamos y hacemos punto bajo. Y así vamos cubriendo todo alrededor de la argolla. Vamos a terminar, llegamos al final, hacemos un punto deslizado y cortamos la hebra. Cuando tengamos completas por cubiertos las asas, nos queda algo así. Estas mide aproximadamente unos 14 centímetros y medio para que tengan una idea, pero las pueden usar en el tamaño que ustedes quieran. Este es el lado al revés, que se ve un poquito diferente, y este es el lado del derecho. Las vamos a colocar con el lado del derecho hacia arriba para que nos queden así, con el lado del derecho hacia afuera. Las vamos a colocar así, una a la par de la otra. Tomamos las 2 hebras juntas porque vamos a tejer con 2. Hacemos el nudo primero, o si queremos, hacemos el nudo después que lo coloquemos. Vamos a colocar aquí en el primer punto. Tomamos así, pasamos la hebra hacia el otro lado y luego podemos hacer el nudo para apretarlo, como a ustedes se les haga más fácil. Ahora comenzamos a hacer una cadena de 19 puntos. No los vamos a tejer demasiado apretados para que no nos cueste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar 19. Una vez completamos la cadena de 19 puntos, venimos aquí a la otra argolla, así, con esta parte hacia arriba, la parte del derecho, pasamos de arriba hacia abajo por la cadena, tomamos la hebra, la sacamos y la deslizamos por dentro. Hacemos una cadena al aire. Si quieren pueden marcar las argollas para no confundirse, que las deben mantener siempre con el lado del derecho, que no se les vayan a torcer. Hacemos la cadena al aire y ahora vamos a tejer en esta parte de la cadena. Así está la cadena derecha. La vamos a voltear porque vamos a tejer en esta pequeña argolla que se forma en la parte de atrás. Tomamos ahí la primera, hacemos un punto deslizado. Vamos a la siguiente, hacemos punto deslizado. Ya tenemos 2, 3, 4 y 5. Hicimos un total de 5 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Para que no se confundan, comenzamos con 5 deslizados, 4 puntos bajos y ahora vamos a hacer un aumento en el centro
de 3 puntos bajos. 1 en el mismo lugar, 2 y 3 puntos juntos en un solo espacio de la base. Ahora continuamos, 4 puntos bajos. Por eso les dije que no los dejan demasiado apretados para que no les cueste después tomar los puntos. Comenzamos 1, vamos a la próxima, 2, 3, 4 y ahora continuamos con 5 deslizados. Tomamos el primero, sacamos, deslizamos por dentro, vamos al siguiente, sacamos, deslizamos por dentro, así vamos a completar 5 puntos deslizados. Terminamos los 5 puntos deslizados y nos queda algo así. Aquí tenemos las dos argollas y esto va formando como si fuera una V hacia abajo. Terminamos y siempre vamos a unir de arriba hacia abajo. Estas hebras que nos sobran las vamos a ir escondiendo a medida que vayamos tejiendo. Juntamos aquí el último punto, esta cadena, ahora nos pasamos a la próxima. Sacamos y hacemos un punto deslizado y lo ajustamos para que no nos quede ahí demasiado flojo. Levantamos una cadena al aire, volteamos el trabajo y ahora vamos a comenzar a tejer la siguiente vuelta. La siguiente vuelta vamos a tejer en la parte de atrás de la cadena. Aquí tenemos dos partes, vamos a tomar solamente una. Este punto fue el último que terminamos. Ahora pasamos a este. Tomamos la parte de atrás de la cadena y seguimos haciendo puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre van a ser 5 al inicio y 5 al final. Ahora hacemos 5 puntos bajos. En la primera vuelta teníamos 4 puntos bajos. Ahora vamos a tener 5 porque al hacer el aumento va creciendo. Vamos al próximo. Hacemos un punto bajo. 2, 3, 4 y 5. Si quieren los pueden marcar para no confundirse o solamente contarles 5. Ahora en el próximo hacemos un aumento de 3. 1, 2 y 3 en el mismo espacio. Volvemos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Todos van tejidos por la parte de atrás de la cadena. Ahora continuamos, los 5 que nos quedan los vamos a hacer deslizados. Tomamos, sacamos y deslizamos por dentro. Tomamos el próximo, sacamos y deslizamos por dentro. Ya tenemos 2, sí deben de contarlos para estar seguros de que les están quedando todos los puntos correctos. Si no, esto al final les va a faltar o les va a sobrar o también puede quedar torcido. 4 y 5. Estamos seguros que nos quedaron todos los puntos. Nos aseguramos que no se nos haya volteado la argolla. Venimos al próximo en la base. Sacamos hebra. Deslizamos. Y ajustamos un poco para que no quede muy flojo. Cadena al aire. Volteamos de nuevo. A ver, debemos asegurarnos de que estén al revés.
este lo uní mal aquí. Así. En esto deben tener muchísimo cuidado. Ahora va unido al revés, porque en esta parte estamos tejiendo por el lado al revés. Así que pasamos a la próxima. Hacemos el punto deslizado. Ahí sí deben de tener cuidado para no confundirse. Hacemos la cadena al aire. Ahora sí. Lo volteamos y ya estamos por el lado del derecho. Ahora continuamos repitiendo. Vamos de nuevo por la parte de atrás tejiendo 5 puntos deslizados. Esta vez nos van a tocar 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, luego 5 deslizados y volvemos a unir en la próxima. Llegamos al final de la vuelta, terminamos con los 5 puntos deslizados, unimos, levantamos la cadena al aire, volvemos a girar. Comenzamos de nuevo con 5 puntos deslizados. Esto no va a cambiar. Los 5 puntos deslizados del inicio y los del final no van a cambiar para nada. 2, 3, 4 y 5. Ahora llegamos donde están los puntos bajos. Estos sí van a cambiar porque cada vez que hacemos aumento, aumenta. En la vuelta pasada hicimos 6 y el aumento. Ahora vamos a hacer 7 y el aumento. Van a ir aumentando de uno por uno a cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de los 7 hacemos el aumento triple. 1, 2 y 3. Ahora corresponden de nuevo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este trabajo es muy importante contar todos los puntos, porque si no queremos contar, entonces al final nos puede quedar mal y tenemos que deshacer todo el trabajo, que es peor. Ahora hacemos los 5 deslizados. 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a unir en el próximo. Unimos en el próximo, ajustamos, hacemos la cadena y volvemos a girar. Volvemos a girar, comenzamos esta vez 5 deslizados, 8, aumento, 8, 5 deslizados y unimos. Y esa va a ser la última vuelta donde vamos a hacer aumento. Hasta la vuelta donde tenemos 8 aumento y 8. Cuando terminemos, aquí ya tenemos 5 deslizados, 8, un aumento y 8 y 5 deslizados. Ya no vamos a hacer más aumento, vamos a dejarlo de este tamaño. Si ustedes lo quieren hacer más grande, también pueden aumentar una línea más. Terminamos, unimos, igual, seguimos escondiendo aquí la hebra. Hacemos la cadena al aire y seguimos repitiendo las vueltas. Esta vez ya no tenemos que contar. Si queremos, también lo pueden hacer para estar seguros que todas las vueltas se les mantienen igual y no se vayan a saltar ningún punto. Comenzamos con los 5 deslizados, luego hacemos todos estos puntos, ya no vamos a hacer aumento, uno por uno, puntos bajos y 5 deslizados. Así vamos a continuar repitiendo todas las vueltas que necesitemos. Yo voy a cambiar el color, pero esto no va a cambiar para nada el tipo de trabajo que se va a hacer. Va a ser lo mismo. Comenzamos con 5 deslizados, punto bajo por punto bajo, 5 deslizados y unimos en la próxima. Una vez completamos aproximadamente unas 11 vueltas, aquí tenemos, esta corresponde, cada una de estas son 2, 4, 6, 8, 10 y la primera 11. Un total de 11 líneas.
Ahora yo voy a cambiar el color, pero como les dije, esto no va a cambiar para nada. Vamos a introducir aquí el próximo color, o más bien antes de unirlo, para que nos quede desde abajo. Este es el último punto deslizado. Ahora, en vez de sacar el color que estábamos haciendo, vamos a sacar este. Así. Ajustamos. Y ahora continuamos con este color rosado. Yo estoy usando un color rosado. Eso no quiere decir que ustedes tengan que usar el mismo. Pueden usar cualquier color que quieran. O incluso seguir con el mismo. Aquí lo conectamos y esto lo seguimos escondiendo. Giramos. Y continuamos repitiendo exactamente lo que veníamos haciendo. Vamos aquí al primero. Y comenzamos con los 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Ahora corresponden 19, porque acuérdense que ya no hicimos más aumento. Solamente estamos con los mismos puntos que nos quedamos. Comenzamos contando 1, 2, 3, 4 y así. Continuamos 19. Luego los 5 deslizados unimos, seguimos uniendo exactamente igual y seguimos repitiendo todas las vueltas que necesitemos con el color rosado. Una vez alcanzamos el tamaño deseado, aquí tenemos, después de las 11 líneas de color gris, tejimos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38 en color rosado, porque estas líneas cuentan como 2. 38 color rosado. Ahora tenemos que tejer de nuevo 11 color gris para que nos queden los dos lados iguales. Aquí tenemos 2, 4, 6 y 8. Faltan 3 para las 11 y estas las vamos a hacer reduciendo. Terminamos aquí, unimos y levantamos la cadena al aire como anduvimos haciendo todas las demás vueltas. Estos hilos que se ven por aquí son los de la unión, que los estoy todavía escondiendo. Terminamos, vamos a voltear esto y lo vamos así a torcer un poco para que sea más fácil. Ya tenemos la cadena lista. Los puntos deslizados no cambian para nada, esos se mantienen igual. Comenzamos aquí con el primero, porque vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Ahora vamos a tejer 8 bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después que completemos los 8 puntos bajos, ahora vamos a hacer una disminución de 3. Tomamos aquí, dejamos en el gancho, tomamos el segundo, lo dejamos en el gancho, tomamos el tercero y cuando tengamos encima del gancho 4 hebras, una que pertenece a la cadena y otras 3 para disminuir, las cerramos de una vez. Donde teníamos antes 3 puntos, ahora en la parte de arriba solo tenemos 1. De ahí continuamos punto por punto hasta completar los 8 que nos faltan. Después que completemos los 8 puntos, hacemos los 5 deslizados. Cuando terminemos la primera vuelta disminuyendo, ya podemos ver la pequeña curva que se forma en el centro. Llegamos al final, unimos como las demás vueltas, levantamos la cadena, hacemos los 5 puntos deslizados, que estos no cambian. Y ahora vamos a hacer 7. En la primera disminución teníamos 8
y reducíamos. Ahora hacemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Completamos los 7 y volvemos a hacer una disminución de 3. Tomamos el primero, lo reservamos en el gancho, tomamos el segundo, lo reservamos en el gancho y el tercero. Ya tenemos los 4 hilos, los cerramos de una vez. Y ahora continuamos. 7 puntos bajos, 5 deslizados, unimos. Y vamos a hacer una última vuelta haciendo disminuciones. Esta vez en vez de 7 solo vamos a hacer los 5 deslizados, 6, reducción y cerramos. Terminamos la vuelta reduciendo la última. Ahora solo nos queda hacer un nudo y cortamos la hebra. Para que tengan una idea, por si la quieren hacer más grande, esta tiene un total de un lado hasta el otro de unos 33 centímetros. Y la altura de la bolsa en este lado son 14 centímetros y con todo y asa unos 26 centímetros. Así ya pueden tener una idea más o menos de cómo queda. Es un poco pequeña, no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Si la quieren más grande, tienen que desde que empiezan, pueden empezar de la misma forma, pero aquí donde terminamos con los 8 puntos, seguir haciendo aumentos hasta que les quede un poquito más grande. Pero eso es cuestión de gustos. Terminamos, ahora vamos a cortar la hebra, hacemos el nudo y cerramos. Cuando terminamos de cortar la hebra y hacer el nudo ya está listo. Le hice este cordón para cubrir aquí donde se veían los puntos, pero esto es opcional si lo quieren hacer. Les voy a mostrar cómo lo hice. Tomamos, conectamos aquí, en el punto que terminamos vamos a conectar la hebra. Ahí pasamos y hacemos el nudo en el mismo lugar para sacarla hacia el otro lado. La ajustamos y ahora comenzamos. Esta hebra nos va a quedar dentro y el punto afuera. Tomamos el siguiente, pasamos ahí el gancho, sacamos la hebra y la deslizamos por dentro. Ya nos va quedando como una cadena extra. Vamos al próximo, tomamos las hebras que están en la parte de atrás, las sacamos, las deslizamos por dentro y vamos ajustando el punto. Ya podemos ver cómo nos va quedando ese cordón que cubre el espacio de los puntos. Así vamos a continuar hasta llegar al final y cortamos la hebra. Una vez quedó terminada, así es como nos queda. Yo hice esta borla de lana, ya les he enseñado en muchos videos cómo hacerlas, que la podemos colocar como decoración en un lado para que se vea más bonita. La podemos colocar en cualquiera de los lados y colgarla para decorar, pero ya les voy a mostrar de un poco más lejos para que la puedan apreciar mejor. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.